Coronavirus COVID-19. Este video surge como iniciativa por parte de la Coordinación de Cirugía General y los estudiantes de noveno y décimo semestre con el propósito de realizar un breve resumen para orientar al personal médico basado en documentos certificados actualmente. El coronavirus o COVID-19 es un virus perteneciente a la familia de los coronavirus, los cuales surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y causan infección respiratoria aguda o viral por sus siglas, pudiendo llegar a tener manifestaciones desde leves hasta severas. El nuevo coronavirus o COVID-19 ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional. El primer caso fue notificado el día 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, China, y hasta el momento se han identificado casos en todos los continentes, en 181 países, con 338.307 casos confirmados y 14.602 muertes. El día 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia y hasta la fecha se han confirmado 277 casos y 3 muertes. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas del coronavirus simulan síntomas generales de un resfriado común, tales como lo es la fiebre, que puede estar o no presente en los casos tempranos, los escalofríos, la tos seca leve, la fatiga, dificultad respiratoria y también pueden presentar algunos síntomas gastrointestinales como lo es la diarrea, que puede estar o no presente. La evolución de los síntomas cuando va encaminado hacia casos severos se pueden ver por medio de manifestaciones o síndromes como lo es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el shock séptico, la acidosis metabólica y los trastornos de coagulación. Referente entonces al protocolo de práctica hospitalaria durante la pandemia, debemos tener en cuenta dos puntos importantes. Uno de ellos es cómo ponerse el equipo de protección y cómo quitarse el equipo de protección. Referente a cómo ponerse el equipo de protección, es importante que hagamos los siguientes pasos de manera ordenada. Primero que todo debemos ponernos la ropa de trabajo especial y zapatos de trabajo que deben ser cerrados, hacer el lavado de manos exhaustivo pues que ya conocemos como personal de la salud, poner el gorro desechable como observamos en el tercer círculo, poner la máscara de protección tapabocas N95 como podemos observar acá en la imagen, ponerse los guantes desechables de nitrilo o de látex, ponerse las gafas y la ropa de protección que es la que está encerradita en la imagen del cuadro con la línea roja, ponerse guantes de látex y el equipo pues ya está completamente puesto y listo para poder entrar en contacto con los pacientes. ¿Cómo quitarse el equipo de protección? El equipo de protección como primer medida debemos tener en cuenta que hay que reemplazar los guantes exteriores con otros nuevos. Posteriormente vamos a quitar la ropa protectora junto con esos guantes exteriores que hemos reemplazado, remover las gafas, posteriormente remover la máscara, remover el gorro, remover los guantes interiores y ya pues el equipo removido completamente. A modo de nota, es importante destacar que es de vital importancia que entre cada acción para remover el equipo de protección, el personal siempre debe lavarse adecuadamente las manos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Referente a los procedimientos de desinfección para el área de aislamiento de COVID-19, entonces vamos a tener algunos aspectos importantes referente a la desinfección de algunos sitios. Referente a la desinfección de superficies y objetos, los contaminantes visuales deben eliminarse por completo, es decir, todo lo que podamos observar con la vista, valga la redundancia, antes de la desinfección completa, debemos eliminarlos y desinfectarlos según el protocolo de eliminación de derrames y fluidos corporales. Posteriormente debemos desinfectar el piso y paredes con una solución de cloro que tenga 100 miligramos por cada litro. Debe realizarse durante al menos 30 minutos y se debe repetir 3 veces al día y cuando exista contaminación visible. Primero debemos limpiar la superficie con menos contacto, es decir, la que entra en menos contacto, por decirlo de alguna manera, con el personal, y posteriormente la superficie con mayor contacto.
Esto con el fin de no ir a contaminar la superficie con menos contacto, ir a contaminarla con la superficie en la que estamos más contacto, que posiblemente tendrá mayor cantidad de virus. Desinfección del aire. Los esterilizadores de aire se pueden usar y funcionan para la desinfección del aire en un entorno con una actividad humana, ¿cierto? Pero si no hay estos esterilizadores del aire, podemos usar lámparas ultravioleta, y este se deben usar en un periodo de mínimo 1 hora. Respecto a los procedimientos de eliminación para derrames de sangre y o fluidos en este tipo de pacientes, debemos de tener en cuenta que para derrames de un pequeño volumen, es decir, menor a 10 mililitros de sangre y o fluidos, se deben de cubrir los derrames con toallas desinfectantes que contengan 5.000 miligramos litro de cloro efectivo, y se debe retirar cuidadosamente. Posterior a esto, se debe limpiar 2 veces la superficie con las toallas de igual composición a la anterior, y se deben eliminar cuidadosamente los derrames con materiales absorbentes desechables. Estos deben de estar empapados de solución desinfectante que contenga cloro efectivo de 5.000 miligramos litro. Para derrames de gran volumen de sangre y o fluidos corporales, debemos de seguir una secuencia de pasos. La primera es indicar con un letrero que hay una presencia de derrames. Posterior a esto, se deben absorber los líquidos derramados durante al menos 30 minutos con una toalla absorbente que pueda absorber hasta 1 litro de líquido por toalla y que ésta contenga ácido peroxiacético. Luego, limpiar el área contaminada después de eliminar los contaminantes. Como tercera medida, debemos de tener en cuenta que la materia fecal, las secreciones, el vómito, etc. deben recogerse en recipientes especiales, y luego se deben desinfectar durante por lo menos 2 horas con un desinfectante que contenga al menos 20.000 miligramos litro de cloro efectivo. Desinfecte la superficie del entorno y los objetos contaminados, y por último, los contaminantes recogidos se deben eliminar como residuos médicos. En cuanto al pretratamiento de dispositivos médicos reutilizables, debemos de tener en cuenta 2 variables importantes. La primera es si hay contaminantes visibles, y la segunda es si no hay contaminantes visibles. Si hay contaminantes visibles, debemos de sumergir el dispositivo 5.000 miligramos litro de desinfectante con cloro durante al menos 30 minutos, y si no hay contaminantes visibles, se debe sumergir el dispositivo 1.000 miligramos litro que contenga cloro por 30 minutos. Después de esto, se debe secar, empaquetar, y se debe hacer el cierre del dispositivo, y posterior a esto se debe enviar a desinfección en el centro de abastecimiento. Bueno, entonces una de las estrategias que se van a utilizar para evitar el contagio entre pacientes va a ser el soporte digital para la prevención y control de epidemias. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Primero, hay que reducir el riesgo de contagio cruzado entre pacientes que busquen una atención médica. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Guiando a la población a que no consulte los servicios de urgencia, por ejemplo, por enfermedades crónicas, ¿sí? O sea, los adultos mayores que piden consultas para ser monitorizados o para sus controles que llevan pues periódicamente, a ellos se les va a orientar para hacer consultas virtuales, ¿sí? Y explicarles que hay la opción de llamadas telefónicas a los servicios pues de medicina, para así disminuir el número de visitantes al centro de salud. También los pacientes que tengan necesidad de visitar un centro de salud, pues como los que de pronto presenten alguna lesión, alguna herida, alguna fractura, pues cosas que realmente ameriten visitar el centro de salud, pues deben primero comunicarse al sitio, bien sea por vía online o telefónica. Está con el fin de facilitar información como transporte, estacionamiento, medidas de protección que los pacientes tienen que llevar al centro de salud, clasificación del triage, esto con el fin de anticipar y agilizar el diagnóstico, ¿sí? Para que el paciente, si puede ingresar por otro lado en el que no se tenga que exponer, lo haga, ¿sí? Y
además para hacer que la estadía del paciente sea más corta y que vaya y sea atendido específicamente por lo que consulta. Además, uno de las principales responsabilidades de los médicos es alentar a los pacientes a que utilicen los medios de consulta digitales y telefónicos para evitar contacto con otros pacientes que posiblemente tengan una infección y así disminuir el riesgo de infección cruzada. Menor intensidad de trabajo y riesgos de infección para el personal de salud. Entonces, lo más importante es recopilar conocimiento y experiencias compartidos de expertos a través de consultas remotas y equipos multidisciplinarios, ya sea por videoconferencias, por videollamadas, donde se van a comentar situaciones difíciles y casos complicados específicos. Realizar rondas móviles y remotas para reducir los riesgos de exposiciones innecesarias y la intensidad de trabajo del personal médico mientras se ahorran suministros de protección. Es muy importante revisar historias clínicas digitales de los pacientes para determinar nexos epidemiológicos que estos puedan tener y proporcionar esta información al triage para que la atención sea mucho más ágil. Así se va a facilitar la orientación de los pacientes, principalmente en los que presentan sintomatología sospechosa como fiebre, tos, dificultad para respirar, fiebre de 38 grados centígrados específicamente, la tos, la dificultad para respirar. Estos son como signos de alarma que hay que darle a los pacientes, y registros de la historia clínica de los pacientes con sintomatología sospechosa y estudios imagenológicos como la TAC, que ya más adelante van a ser explicados en otra parte de este video. La respuesta rápida a las necesidades de emergencia de contención de COVID, entonces utilizar los recursos digitales básicos de un sistema hospitalario, como la historia clínica, donde podemos investigar los nexos epidemiológicos y los síntomas específicos que nos ayudan a orientar para saber si el paciente puede presentar o no el virus. El diagnóstico del tratamiento entonces se basa sobre todo en una gestión personalizada, colaborativa y multidisciplinaria, que va a requerir un apoyo de un equipo multidisciplinario de expertos que va a estar compuesto ojalá y en su totalidad por médicos de los departamentos de enfermedades infecciosas, es decir, infectólogos, medicina respiratoria, neumólogos, especialistas en cuidado crítico, intensivistas, medicina de laboratorio, radiología, farmacia, psicología, terapia respiratoria, rehabilitación, nutrición, enfermería, entre otros, todos los que hagan falta para dar un manejo adecuado al paciente y a su sintomatología específica. Para el diagnóstico y tratamiento integral se pueden discutir las situaciones mediante videoconferencias para evitar lo más posible el contacto social, y se debe tener especial cuidado con los pacientes de edad avanzada, ya que si presentan afecciones subyacentes se debe intervenir anticipadamente ante el deterioro de la enfermedad y tomar medidas proactivas como antivirales, oxigenoterapia y soporte nutricional. Y tener muy en cuenta que el tratamiento debe ser estrictamente individualizado, del cual se va a hablar más adelante. Para el diagnóstico del COVID-19 entonces se van a tomar diferentes tipos de muestras. La primera van a ser los especímenes de vías respiratorias superiores, como lo son los hisopos faríngeos, hisopos nasales, secreciones nasofaríngeas. Consiguiente a ello están las muestras de vías respiratorias inferiores, como lo son los esputos, secreciones de vías respiratorias, líquido de lavado bronquialveolar. Este esputo y otros especímenes del tracto respiratorio inferior tienen una alta tasa positiva de ácidos nucleicos, por lo cual son los especímenes de más preferencia. Otro método diagnóstico para el COVID-19 es el aislamiento y cultivo del virus. El cultivo de virus debe realizarse en un laboratorio con nivel de bioseguridad calificado 3.
Este procedimiento se obtiene de muestras frescas de esputo, de heces o de las ya mencionadas del paciente y se inoculan en las células Vero E6. Otra prueba muy importante va a ser la detección de anticuerpos séricos, como lo va a hacer una IgM positivo en suero o una IgG en fase de recuperación 4 veces mayor que en la fase aguda. Por último, se puede hacer la detección de indicadores de respuesta inflamatoria. Es recomendado que se realice un test de proteína C reactiva, procalcitonina, un dímero D, conteo de linfocitos y mediadores inflamatorios. La mayoría de los pacientes presentan niveles normales de procalcitonina, pero una rápida elevación de la PCR y el dímero D se eleva en los casos muy severos. El conteo bajo de linfocitos al principio de la enfermedad está relacionado con un pobre pronóstico. Para dar continuidad con el diagnóstico de coronavirus, vamos a hablar acerca de los hallazgos imagenológicos, los cuales representan un grupo importante de pruebas que se deben realizar en los pacientes con coronavirus, toda vez que el principal sistema afectado es el sistema respiratorio, y para este utilizamos unas pruebas que nos permiten evidenciar qué tan comprometido puede estar el parénquima pulmonar. Iniciamos entonces mencionando que podemos tomar una TAC de alta resolución, la cual deberíamos tomarla el mismo día del ingreso hospitalario y deberíamos hacer una segunda toma de una TAC, tomografía axial computarizada, de control en los próximos 5 a 7 días de ingreso. También se ha utilizado la radiografía de tórax. Esta está indicada en las etapas iniciales de la enfermedad. Adicionalmente, se recomienda utilizar radiografía portátil para todos los pacientes críticos o que tienen limitación a la movilización. Como podemos observar en las primeras dos imágenes, en la tomografía axial computarizada podemos encontrar sombras irregulares, multifocales u opacidades en vidrio esmerilado que se ubican generalmente en la periferia pulmonar, el área subpleural y también en los lóbulos inferiores. Cabe resaltar que un pequeño número de casos puede mostrar lesiones focalizadas o lesiones nodulares, que también pueden evidenciar un broncograma aéreo, tal como lo evidenciamos en la tercera imagen. Una vez comprendida la importancia que tiene la tomografía axial computarizada, nos damos cuenta de que existen varias manifestaciones radiológicas que podemos evidenciar en esta prueba, así como lo es la exudación irregular, como lo son las lesiones de consolidación multifocal y la consolidación difusa o pulmón blanco, como se evidencia en las últimas imágenes. Otro de los hallazgos interesantes en la tomografía es el engrosamiento de los tabiques interlobulares, así como el engrosamiento intersticial intralobular, la reticulación subpleural y el patrón de pavimento loco. Respecto al tratamiento del COVID-19, tenemos en primera instancia que el tratamiento antiviral para la eliminación oportuna de patógenos es muy importante, ya que en un tratamiento temprano podemos reducir la incidencia de casos graves como de casos críticos. En este cuadro podemos apreciar el tratamiento antiviral, en donde tenemos que el régimen básico sería lopinavir, ritonavir, 2 cápsulas por 12 horas más Arbidol 200 miligramos por 12 horas. También tenemos el fosfato de cloroquina y una segunda línea en caso tal de que el régimen básico de antivirales no nos funcione o seamos intolerantes a esto. Debemos tener en cuenta que actualmente las estrategias antivirales están basadas en las características del SARS-CoV-2 y se adoptan de acuerdo con los protocolos para el diagnóstico y tratamiento del COVID-19. Respecto a la aplicación de corticoides, se recomienda el uso de metilprednisolona dosis de 0.75 a 1.5 miligramos kilogramo intravenoso una vez al día, lo que equivale a 40 miligramos una o 2 veces al día. Esta dosis debe ser reducida a la mitad cuando el paciente mejore, o sea, al normalizarse su temperatura y que las alteraciones que se observen en la tomografía se reduzcan, y en caso tal de que estén presentes estas mejorías, se recomienda metilprednisolona oral una vez al día, o sea, se reduce a 20 miligramos por día. Es importante que cada 2 a 3 días durante el tratamiento se tiene que monitorizar al paciente con la temperatura, saturación de oxígeno, cuadro hemático, PCR, citocinas, perfil bioquímico y la tomografía.
para el virus de hepatitis C y para el virus de hepatitis B. La segunda indicación es que se pueden considerar los inhibidores de la bomba de protones para prevenir complicaciones. La tercera nos indica que se debe controlar la glucosa en sangre y tratarla con insulina cuando sea necesario. En el siguiente gráfico tenemos las indicaciones de uso para los glucocorticoides. Tenemos que su función principal es inhibir la cascada de citoquinas y prevenir la progresión de la enfermedad. También que ante una neumonía grave por el virus se debe administrar de la manera más rápida que podamos y evitar las dosis altas porque este tiene riesgo de complicaciones. Debemos tener en cuenta también que los glucocorticoides deben usarse por periodos cortos y en pacientes con una enfermedad grave, con fiebre alta persistente, con una tomografía que tenga hallazgos de vidrio esmerilado, ya que este es un signo muy frecuente de la presencia del COVID-19, o que en esta tomografía también haya compromiso de más del 30% de pulmón, que haya presencia de interleucina 6 y una tomografía con una rápida progresión del compromiso pulmonar mayor del 50% dentro de las 48 horas. Continuando, tenemos que la cuarta consideración es que el potasio sérico bajo debe corregirse. La quinta consideración es que debemos estar muy pendientes de la función hepática. La sexta consideración nos dice que la medicina herbal china tradicional puede considerarse para pacientes que presenten sudoración, y la séptima consideración nos indica que los hipnóticos sedantes pueden administrarse temporalmente en pacientes que tengan o presenten trastornos del sueño. En este video hacemos la gran aclaración de que las pautas y los protocolos del tratamiento para el COVID-19 van a empezar a variar día tras día, ya que, como lo hemos dicho anteriormente, es un virus, es una enfermedad muy reciente y apenas se están adelantando los estudios sobre su comportamiento. Por ahora debemos regirnos por las directrices de las sociedades científicas y el Ministerio de Salud. Por último, en este flujograma del tratamiento del COVID-19, al tener un paciente diagnosticado con COVID-19 mayor de 60 años, con una PAFI menor de 200 milímetros de mercurio y que este paciente esté inestable, debe pasar a UCI. Ante un paciente con diagnóstico de COVID-19 con dificultad respiratoria e hipoxemia, se le debe administrar una terapia de oxígeno con el objetivo de mantener una saturación de oxígeno adecuada. Claramente esta debe ser monitorizada antes, durante y después de la terapia de oxígeno. Si notamos que después de la terapia el paciente continúa sintomático y continúa con dificultad respiratoria, se debe volver a oxigenar lo más pronto posible. Puede ser con una cánula nasal de alto flujo de hasta 40 a 60 litros minuto o ya lamentablemente una intubación orotraqueal, dependiendo de la progresión de la enfermedad y del estado sistémico del paciente.